Muy bien, pues vamos a comenzar con este mensaje número 3 de las apariciones y de la mujer de Apocalipsis 12. Yo le voy a pedir primeramente que tenga su Biblia en Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Es bien importante que nosotros aprendamos a hablar acerca de María, que nosotros los cristianos podamos dar a conocer lo que creemos de la Virgen María. Es bien importante que nosotros podamos dar textos bíblicos para enseñar a la gente, a la vez aprender nosotros, porque todo lo que aquí hablamos es conforme a la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? Entonces nosotros hemos hablado muchas cosas de la Virgen María, y cosas correctas y cosas buenas, porque es una mujer, según la Biblia, temerosa de Dios, una mujer que sirvió a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Verdad? Y estamos aprendiendo y estamos enseñando estas cosas y vamos a aprender más. Entonces comenzamos. Hace ya 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Hace 500 años de esto. Entonces la gente a mí me pregunta que si yo creo en las apariciones de la Virgen de Guadalupe o de algunos santos. Y yo creo que sí, yo creo en las apariciones. Pero creo en las apariciones como lo dice ¿quién? La Biblia, no como lo diga la gente. Le voy a contar rapidito el relato que pasó hace 500 años a un indio llamado Juan Diego. Dice la historia o la tradición católica que 10 años después de la conquista de México, el día 9 de diciembre de 1531, Juan Diego iba rumbo al convento de Tlatelolco para oír misa. Al amanecer llegó al pie del Tepeyac. De repente oyó música que parecía el gorgojeo de miles de pájaros. Y lo dice aquí, muy sorprendido se paró, alzó su vista a la cima del cerro y vio que estaba iluminado con una luz extraña. Cesó la música y enseguida oyó una dulce voz procedente de lo alto que le decía: Juanito querido, Juan Dieguito. Juan subió apresuradamente al llegar a la cumbre donde estaba la Virgen María en medio de un arco iris. Estaba ataviada con esplendor celestial, su hermosura que miraba bondadosa llenaron su corazón de gozo infinito mientras escuchó las palabras tiernas que ella le dirigió a él. Ella habló en el idioma azteca. Le dijo que ella era la Inmaculada Virgen María, Madre del verdadero Dios. Le reveló cómo era su deseo más vehemente, tener un templo para ella, y para donde ella le dijera como madre piadosa que le mostraría todo su amor y misericordia a él y a los suyos y a cuantos le pidieran su ayuda. Y le dice esto a la Virgen: y para realizar lo que mi clemencia pretende, irás a la casa del obispo en México y le dirás que yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo. ¿Qué era lo que deseaba la Virgen? Y aquí, que me edifiquen un templo donde pueda ser adorada y venerada. Le contarás cuánto has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que yo te voy a pagar bien, porque te haré feliz, merecerás, y yo te voy a recompensar de trabajo, de lo que es tu trabajo y de lo que es tu fatiga, porque vas a procurar lo que yo te estoy mandando. Y lo dice aquí: has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño, anda y pon tu esfuerzo. Y eso fue lo que pasó. Después la historia es mucho más larga, habla de 4 apariciones por ahí y de una quinta donde se le aparece al tío Bernardino de Juan Diego. Esto es es la historia, o es verdad lo que se cuenta de lo que sucedió. De la fecha a entonces, pues hay fiestas y hay sacrificios en ese lugar físicos donde se puede ir de rodillas y a pie, sacrificando el cuerpo, martirizando el cuerpo
para que la Virgen lo tome como un regalo y que ella pueda hacer favores de todo tipo. ¿Sí sabía eso o no sabía eso? Muchos de ustedes lo hicieron, ¿verdad? En lo particular yo lo hice también, no hasta allá, pero sí en otros lugares. Desde entonces eso es lo que se pide, sacrificios físicos, en medio de música, en medio de fiesta y en medio de adoración, de veneración a la Virgen de Guadalupe. Y claro, ¿verdad? Se pide protección y todas estas cosas, pero no ha dejado de todos modos de ser un negocio muy grande o un negocio redondo. La Basílica de Guadalupe vende, ¿verdad?, el permiso para poder fabricar las figuras de la Virgen a diferentes empresas, a diferentes hombres de negocios. Le venden el permiso por un año, 4 o 5 años, ¿verdad? Hay una empresa que compró el permiso para fabricar imágenes de la Virgen de Guadalupe, S.A., Sociedad Anónima, ¿verdad? Y el Vaticano, la iglesia, lo que es el Vaticano y la Iglesia Católica, ¿verdad?, ellos pidieron una cantidad de $12.5 millones válida por 5 años para poder fabricar las imágenes. O sea, usted no puede fabricar imágenes de la Virgen porque eso es un delito. ¿Sí está de acuerdo? Tiene que pedir permiso con una lana, móchese, para poder hacer este negocio. Y dice aquí que ellos le dan la bendición especial a quien compre ese permiso, ¿verdad? Y una garantía de que les va a ir bien económicamente. Todo esto está registrado y documentado, ¿verdad?, por las personas que firmaron: Diego Monroy, que fue el que firmó, y Norberto Rivera, arzobispo primario o primado de México, ¿verdad? Aparte los chinos, ¿verdad?, Made in China y todo eso también, ¿verdad? Usted lo sabe. Entonces, aquí hay controversia, hay momentos difíciles donde ¿qué hacemos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué decimos? ¿Será cierto o no será cierto? Ponga mucha atención a este mensaje que le voy a dar. Yo tengo una predicación, ya está predicada, ya está grabada, que se llama Las apariciones de María. Ahí hablo muy profundamente, texto tras texto, texto tras texto, lo explico profundamente. Lo tengo ahí abajo, no lo puedo redactar aquí porque tendríamos que aventarnos 3 horas. Pero yo le voy a ir dando alguna introducción acerca de las apariciones y luego vamos a hablar de la mujer de Apocalipsis. Amén. Número 1, para los que apuntan: ¿creemos en las apariciones los cristianos? Sí, creemos en las apariciones de la Virgen de Guadalupe y la Virgen María y de todos los santos. Creemos que sí se aparecen. Nosotros lo creemos porque la Biblia lo dice en Mateo 4:3 y en Apocalipsis 22:8 al 9 dice que hay apariciones. La Virgen María se le apareció un ángel, a Gedeón se le apareció un ángel, a Juan en la isla de Patmos se le apareció un ángel. O sea, hay apariciones. Número 2, pero tenemos que tener cuidado con las apariciones porque la Biblia, Dios dice que hay 2 tipos de apariciones. Ponga atención. Hay apariciones de parte del diablo y hay apariciones de parte de Dios. El diablo siempre quiere imitar a Dios, y el diablo tiene poder para aparecerse en una virgen, tiene el poder para aparecerse en un santo, y en cualquier Dios se puede aparecer, en Buda, en Krishna, en cualquiera. ¿Ya me entendió? ¿Me está entendiendo? Entonces la Biblia dice en Gálatas 1, o sea, yo estoy diciendo textos bíblicos que nada más vamos a ir rapidito, van a quedar grabados. Usted los puede confirmar o los puede apuntar para que los cheque con tiempo. ¿Me está entendiendo? Entonces Gálatas 1:6 al 7 nos dice que aguas con las apariciones. Tú tienes que saber identificar cuando una es buena y cuando una es mala. Así como los discos piratas, ¿verdad? Hay originales y hay ¿qué? Parecen idénticos, están igualitos, se ven igual, pero tienen ciertos detalles que sí se notan que son piratas o si son originales. ¿Está de acuerdo? Entonces, tenemos que entender que hay 3 tipos de apariciones: las de Dios, las del diablo y las charlatanas, las que no son más que puro negocio. Las de Dios, siempre que hay una aparición de parte de Dios, siempre que Dios manda a un ángel a dar una noticia a esta tierra, siempre
Para que usted sepa que es de Dios, si se aparece un ángel, ahora sí que me van a servir estos monos, se me aparece este ángel y me dice: te traigo un mensaje. Entonces yo le digo: ¿qué es? Y me dice: Dios dice esto y esto y esto, y te tengo que adorar. Y él dice: no, a mí no me adores. Esa aparición es de parte de ¿quién? Claro, porque el ángel o la manifestación prohíbe que yo lo adore o lo venere. Pero cuando es del diablo, la manifestación, ¿qué es lo que pide? Adoración, veneración. Esa es la diferencia, eso es lo que habla la Biblia, eso es lo que nos dice que tengamos cuidado. La Biblia lo dice claramente en 2 de Corintios 11:14, 2 de Corintios 11:14, apúntele, que el diablo tiene poder para parecerse en un angelito. El diablo tiene poder para parecerse en una virgen. Entonces, si la virgen se aparece y dice: vengo a decirte, Juan Dieguito, vengo a decirte que adores a Dios, y vengo a decirte que le digas al pueblo mexicano que lean la Biblia, porque allí está la verdad, le aplaudimos. ¿Sí me entiende? Reconocemos que esa aparición, ¿quién la mandó? Dios. El problema es cuando: levántame a mí, levántame a mí, adórame a mí. Ese es el problema. ¿Me está entendiendo lo que digo? Ojalá me entienda. La intención no es ni bajar ni elevar, no. La intención es enseñar la doctrina de Dios, lo correcto de la palabra de Dios. Mucha gente no lee la Biblia, por eso no nos damos cuenta. Entonces, siempre que son de parte de Dios, las apariciones van a decir: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él la honra. ¿Sí me entiende? El ángel que se le apareció al apóstol Juan en Apocalipsis 22:8, Juan se le hinca y le dice: ay, alabado seas. Y le dice el ángel: levántate, eso no lo hagas, simplemente soy un siervo de Dios, está prohibido, no lo hagas. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Se disfraza para engañar a la gente. Él lo que quiere es que nuestra vista sea quitada del único que merece gloria, honra y alabanza, y que la pongamos en cualquier cosa, y que caigamos en pecado para que nuestra alma se pierda. Isaías 14:12, ese es otro texto que estoy dando. Isaías 14:12 al versículo 15 dice que Satanás quiso ser igualito a Dios. Él quería adoración, que le aplaudieran, que le dijeran tú también. Y Dios lo aventó hacia abajo y le dijo: aléjate, vete, no sirves, eso no es para ti. Una pregunta: ¿quién puede ser igual a Dios? Nadie. ¿El pastor podrá ser igual a Dios? ¿El papa? Dígamelo. ¿La virgen? Nadie puede ser igual a Dios. La virgen no quiere ser igual a Dios. ¿Sí sabía eso? Pero la gente toma a la virgen y la quiere hacer igual a Dios, pidiéndole, rogándole: y acompáñame, y dame, y tú que todo lo ves. Todo eso está prohibido por la Biblia, no por mí, no lo enseño yo, lo dice la Biblia. Y en los siguientes temas vamos a aprender de la omnipresencia de Dios y de la potencia de Dios. ¿Me entiende? De lo que Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Cualidades que no tiene la virgen, ni yo, ni nadie, solamente Dios. Entonces aquí entendemos que hay tres tipos de apariciones o manifestaciones: las de Dios, las del diablo. Y le estoy dando los textos bíblicos, ¿verdad? Por cierto, ponga atención y bien abusadillo. Cuando hay una manifestación de parte de Dios, no pide Dios templos, pide corazones donde Él pueda vivir. ¿Dónde es la casa de Dios? Dígamelo. Nosotros, dice que nosotros somos el templo. Entonces, si a mí se me aparece una persona, un personaje, y me dice: levántame una capilla de 10 por 35, porque no, yo no le creo. Pero si Él me dice: predique el evangelio para que la gente abra su corazón y yo pueda vivir en ese templo, yo le creo, porque yo he leído la Biblia y me doy cuenta cuando es de Dios y cuando no es de Dios. ¿Dónde dice eso? En Hechos 17:24. O sea, tengo las bases bíblicas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora hay apariciones charlatanas. Hechos 19:23 al 32. La Biblia dice en ese pasaje que hay
apariciones charlatanas, inventos que no son reales, que simplemente es para sacar dinero, entiéndamelo. Le estoy dando textos bíblicos, ¿sí? Que se apareció la Virgen de la tortilla. ¿Sí he escuchado o no he escuchado eso? Ponen la tortilla y empieza a calentarse, empieza a cocerse y queda abajo, y ya quedó ahí registrado como la flama del mismo gas, de la lumbre, de la estufa, y entonces la veneran, la adoran, le prenden una veladora. Eso hay. La Virgen del lapicero, hay la Virgen del lapicero. Una señora estaba barriendo la basura, la juntó y la puso a quemar, y de repente encontró un lapicero. Ya ve que traen colores verde, azul, rojo y negro, algunos. Pues se quemó y medio se inclinó así, hizo la forma de la Virgen, y entonces la empezaron a adorar y a venerar. La del árbol, la del chorrito, la del cantarito. O sea, hay muchas cosas que la misma Iglesia Católica dice: eso no es verdad. Sí me está entendiendo, pero se saca dinero con todo eso. La Biblia nos advierte en Éxodo 20 del 1 al 5 que no tendrás imágenes, no adorarás imágenes. No podemos representar a Dios por medio de imágenes, no lo podemos hacer. La Iglesia Católica cambió este mandato. El primer mandato de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, la Iglesia Católica lo cambió, no, lo puso otro para que la gente no lo entendiera. Usted chéquelo en su Biblia, Éxodo 20 del 1 al 5. El Salmo 115 habla, también Isaías 44:9 habla acerca de que no podemos nosotros tener imágenes para representar a Dios. Si yo tengo fe, yo cierro mis ojos y digo: Padre eterno, tú estás aquí, y yo camino por fe, yo creo que tú me acompañas. ¿Sí o no es así? Pero si yo digo: es que yo necesito ver algo para tener fe, entonces ya no es fe. Yo necesito ver algo. Aquí está, yo puedo orar aquí porque aquí lo veo. Las cosas de Dios son por fe, no son viendo, ¿me entiende? Por eso encontramos muchas contradicciones en las apariciones. Supuestamente solamente la Iglesia Católica tiene el poder para decir si fue aparición de Dios o no. Pero nosotros, a la luz de la Biblia, nos damos cuenta si es de Dios o no es de Dios la aparición de la Virgen. Le han querido hacer estudios y que para ver si es verdad o no. La tilma o el ayate mide 1,95. O sea que Juan Diego traía una túnica arrastrando, o a lo mejor se le enredaba, yo no lo sé. Y la imagen mide 1,45 impresa. Es un milagro que sucedió. Pero se oye feo, se oye fuerte, pero ya le digo, cuidado. Aún el diablo tiene poder para hacer milagros y engañar a la gente. Yo no estoy hablando mal de María. ¿Me está entendiendo? Yo creo en una María que viene en la Biblia. Creo en una mujer piadosa, una mujer humilde, una mujer servidora, una mujer que fue llena de gracia, una mujer que fue bienaventurada. ¿Sí me está entendiendo? Yo creo en esa María, pero no voy a creer a todo lo que se diga. Yo tengo que creer a lo que diga la Biblia, a lo que diga la palabra de Dios. Les recomiendo el disco, está mucho más explicado y detallado. Ahora, las apariciones. Vamos a hablar un poquito acerca de las apariciones. ¿Qué es lo que hacen? ¿Para qué suceden? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una aparición? ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos cuando hay una aparición? Dice el pueblo, dice la gente que es para que la gente se arrepienta y que la gente haga conciencia que la Virgen está triste, que la Virgen está triste por lo que está pasando. Para eso son las apariciones de la Virgen. Yo creo que si eso fuera así, la Ciudad de México y todos los estados de la Ciudad de México fuéramos los más espirituales. Por todas las apariciones que ha visto, seríamos los más arrepentidos y los más santos. ¿Y qué cree que pasa en la Ciudad de México? Todo lo contrario. Es decir, nada que ver. Las manifestaciones no sirven para eso. Jesucristo habló de apariciones o de manifestaciones. Él nos habló de esto, ¿o no? Por eso le llevé a Primera de Pedro 1:23. Se lo voy a leer, ponga mucha atención. ¿Ya lo tiene? Es el primer texto que vamos a dar. Quiero que todos lo tengan. Dice así: pues ustedes han vuelto ¿a qué? Esto que estoy leyendo es la Biblia Dios habla hoy. Hay diferentes versiones.
pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no es de padres humanos y mortales, sino de la ¿qué? De la palabra de Dios, que es viva y la gente no tenemos cambios cuando hay apariciones. La gente no tiene un cambio cuando vemos una manifestación de un milagro. La gente cambia por medio de la palabra de Dios. Lo que cambia a la gente, lo que México necesita, es la palabra de Dios. No apariciones, no manifestaciones, que las hay, pero ya está demostrado, no hay cambios. El diablo puede hacer algo mágico, algo grande, pero el corazón no cambia. Todo lo puede hacer el diablo, todo lo puede imitar, todo lo de Dios lo puede hacer. Hablas en lenguas, él puede hablar en lenguas, el diablo, ¿sí sabía? Puede hacer milagros el diablo, pero hay una sola cosa que él no puede hacer que Dios tiene: santidad. El diablo no puede imitar la santidad, no puede hacer que la gente se porte bien. Si la gente tiene un encuentro espiritual, lo primero, si es de Dios ese encuentro espiritual, va a cambiar la persona, porque va a ser transformada por el amor de Dios. Pero si es de Satanás, no, la persona sigue igual y sigue igual, no cambia su vida, porque Satanás no puede imitar la santidad. Solamente, o sea, puede imitar todo menos la santidad. Apúntelo. Entonces, ¿qué es lo que cambia al ser humano? La Biblia, el mensaje de Dios, es lo que nos cambia. Es increíble el poder del evangelio. Es increíble. No sé si a ustedes les pasó, leyeron la Biblia en sus casas y ya la leí y no la entendíamos, o dizque le entendíamos, pero no pasaba nada. Pero hubo un momento donde de repente el Espíritu Santo nos iluminó. Ah, caray, aquí dice, pero está bien clarito. Y luego usted se lo quiere mostrar a su tío, a su tía, mira, y no entiende. Y usted dice, pero si está tan clarito, ¿por qué no lo entiende? Porque el Espíritu Santo no está en su vida y necesita que se le prenda el foco del poder del Espíritu Santo para que alcance a ver la verdad del evangelio. Pero lo que cambia no son las manifestaciones ni los milagros. Nosotros tuvimos campañas de sanidad aquí y mucha gente fue y recibió milagro, y la gente, qué bonito milagro, pero nomás 2-3 días y después igual. Con los tiempos de Jesús pasaba lo mismo. Había manifestaciones del poder de Dios y la gente solamente cambia un rato, solamente se emociona un rato. ¿Por qué? Porque lo único que cambia el corazón es el evangelio de las palabras del Señor. Entonces no sirven los milagros, sirven, ¿cómo no? Para arrebatarle a Satanás, a esa gente que está metida en una enfermedad, claro que sí, pero para un cambio de corazón solamente la palabra de Dios. Entonces las apariciones, nada que ver. Jesucristo dijo, y él dijo, yo les voy a dar algunas señales, dice Jesús. Jesús dijo, va a haber señales antes de mi venida. ¿Se acuerda? Él no dijo, voy a mandar a mi mamá, voy a mandar a un ángel. No, él dijo, estas son las señales cuando yo voy a estar pronto en ir otra vez, por segunda vez, allá a la tierra, a juzgar a vivos y muertos. Dígamelas, una de ellas, ¿cuáles son las señales? Habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, enfermedades, hambres. Todo eso lo dice Mateo 24. Esas son señales que él dejó. Y también dijo, tengan cuidado porque habrá mucho engaño, vendrán en mi nombre. Dice, vendrán en mi nombre. ¿Sí o no dice así? Entonces nosotros tenemos también en Lucas 16, apúntelo nada más, no lo tiene en su hojita, aunque lo busque no lo va a encontrar. En ese pasaje de Lucas, Jesús habla acerca de qué le pasa a la gente cuando muere, a dónde va. Él dijo que al infierno y al cielo, ¿sí? Al seno de Abraham, que era un lugar parecido al cielo, que es otra explicación muy profunda. Pero dice que allí en el infierno, el rico decía,
manda a alguien que vaya de aquí a allá y les diga que se arrepientan, que se les aparezca a alguien. Imagínate, o sea, él está diciendo que una persona de ahí del infierno se fuera ¿a dónde? A la tierra y se apareciera. Te vengo a decir que hay un infierno. Y Jesús dijo, ¿qué creen? No van a creer. La gente no cree en las manifestaciones. Tienen la Biblia, lean la Biblia, dice ahí, léanla. Eso es lo que hay que hacer. Pero no es Dios no usa las apariciones para que la gente cambie. Ya hubieras tenido tú una ahí en tu casa, o a lo mejor la has tenido, ¿verdad? Pero o pensaste que la tuviste y era tu esposo con los pelotes así en la mañana despeinado. Hay una manifestación, ¿verdad? San Judas apóstol, mártir de los ahorcados, ¿verdad? Imagínate. Entonces Jesús dice, no son las apariciones, es la palabra de Dios. En una ocasión le dijeron a Jesús, ¿qué señal haces tú, Jesús? ¿Y qué dijo Jesús? La generación mala y adúltera pide una señal. ¿Pero qué creen? Señal no les voy a dar, dijo Jesús. No va a haber señales. Es más, nomás una, la del profeta Jonás. Y Jesús dijo, estaba hablando de la muerte y la resurrección. Dígame una cosa, ¿qué más señal quiere usted y yo si tenemos la señal más grande de la muerte y la resurrección de Jesús? Esa es la más grande que tenemos, a la que tenemos que creer. No necesitamos otra para un cambio, no necesitamos otra para poder entender. Tenemos la más grande de todas, que hubo alguien que murió por nosotros, que murió. Había una pachanga bien grande en el infierno, 3 días de fiesta, 3 días haciendo una kermés los demonios. Ya vencimos a Jesús, lo matamos, pues no que muy dador de la vida, no que muy la resurrección y la vida, haciendo fiesta. Pero al tercer día se levanta Jesús de entre los muertos. Una señal poderosa, verdadera, registrada en la Biblia, que ha cambiado a mucha gente, que ha hecho que la gente tenga un cambio en sus vidas. Cuando usted cree a la muerte y a la resurrección de Jesús, entonces vienen cambios. Pregúntese por qué la gente dice, Madre Santísima, ya no voy a tomar, te prometo nomás 3 meses no tomar y después tomo, ¿sale? ¿Por qué no puede dejar de tomar? Porque no es así como Dios lo ha mandado. No es así. No es como Dios lo ordena. Lo que Dios hace, lo hace bien y lo hace perfecto, ¿me entiende? Y solamente esas son las manifestaciones del Señor. La señal de la resurrección. Amén. Vamos a Apocalipsis 12:1, por favor. Yo solamente hablé un poquito de las apariciones, porque yo quiero que esto usted lo tenga más profundo. Dura 1 hora más, pero en el disco que tenemos está texto tras texto bien explicado. Si usted desea aprender más de las apariciones, yo se lo tengo listo. Quiero también decirle una cosa. Vamos a leer ahorita Apocalipsis 12. ¿No le da miedo? Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Les van a regalar una hojita por ahí, por familia o por persona, para que usted me entienda lo que voy a hablar del Apocalipsis. Repártala, por favor, ahí se lo encargo. Apocalipsis 12:1. Ustedes ya tienen una hojita, pero les van a dar otra. Es por familia o por persona, para ajustar. Esa hojita que le estamos proporcionando es para que usted pueda interpretar la Biblia en el Apocalipsis. Hay personas que batallan. Hay personas que dicen, es que no entiendo el Apocalipsis, está muy difícil. Pues sí, está muy difícil, porque como no lee usted en orden, ¿verdad?, sistemáticamente la Biblia, quiere leer el Apocalipsis, pues no le va a entender. Lea los evangelios, lea el Antiguo Testamento y va a entender el Apocalipsis. Usted no puede poner a un niño de 6 años
en sexto, luego no va a entender. Que se vaya por grados, ¿está bien? Mas sin embargo, Dios nos puede iluminar y nos puede ayudar y podemos entender. En esa hojita que usted tiene, ¿sí? Solamente están algunos símbolos, no están todos, hay como 200, como 300 símbolos. ¿Ya la tiene la hojita? Si se da cuenta, a mero arriba dice animal o bestia, quiere decir en la Biblia ¿qué? Siempre que usted ve y vi una bestia, no se refiere al esposo, no se refiere a la esposa, ni a los hijos, aunque usted así le diga, eres una bestia. La Biblia cuando se refiere a bestia o animal, se está refiriendo ¿a quién? A un rey, literal. El otro es solamente es un símbolo. Pero la gente, hay una bestia que salió del mar y con 7 cabezas, ay, se asusta. Pero Daniel 17:17 nos revela que quiere decir que es un rey. Después aguas. ¿Qué quiere decir aguas? Pueblos. Ahora quiero decirles, no todo cuando dice, ¿verdad? Y Jesús bajó a las aguas, no quiere decir que bajó a los pueblos. No, hay que entender que una cosa es lo simbólico y otra cosa es lo literal, ¿me entiende? En una ocasión Jesús dijo, ustedes son mis ovejas. ¿Usted es borrego? Es un símbolo, ¿sí o no? Tenemos entendimiento y un sentido común. Él es el pastor, ¿verdad que sí? Sí me está entendiendo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, la vida. Entonces hay que entender esto, por favor, que no se hagan bolas. Tiempos, vientos, cuernos, dragón. En el número 7, dragón, ¿qué es? Claro, usted nunca ha visto un dragón como el que sale en la película de Shrek, ¿verdad que no? No existen esos dragones. Pero cuando la Biblia habla del dragón, ¿se refiere a quién? A Satanás. Y todo eso está en los textos bíblicos. La cola es un falso profeta. Estrellas se refiere tanto a ángeles como a hermanos de carnales. Y después mujer, ese tiene son varios símbolos. Bueno, ese símbolo representa varias cosas más bien. La iglesia de Cristo es representada como una mujer, pero también es como la iglesia falsa de Babilonia. La palabra Babilonia quiere decir confusión. La iglesia falsa confunde a la gente. Su doctrina es muy confusa, su doctrina es muy rara, muy complicada de llevar. Y eso habla la Biblia. Y a mero abajo en el 12, mujer, también se refiere al pueblo de ¿quién? De Israel. Y es lo que vamos a aprender. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12:1? Hay mucho que enseñar, pero no podemos abarcar tanto. No sé cuánto tiempo ya llevamos. Fíjense, llevo media hora. Apocalipsis 12:1. Yo le regalo esa hojita ahí para que se dé una idea de cómo el Apocalipsis no es nomás leerlo y que sea literal. No es así. Apocalipsis 12:1, ¿lo tiene? Dígamelo. Muy bien, le creo. El apóstol Juan está viendo esta visión y dice así: apareció en el cielo una gran ¿qué? Era una señal, no era algo literal, era una señal. Esa señal era una mujer vestida de ¿qué? De sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Muchos piensan que es la Virgen de Guadalupe, muchos piensan que es la aparición que hubo. Esto que estoy aquí leyendo fue escrito aproximadamente hace 2000 años. Y la de la Virgen de Guadalupe hace 500 años se manifestó. ¿De dónde fue sacada? Ya había una imagen idéntica a la Virgen de Guadalupe en España antes de que apareciera la Virgen de Guadalupe. No recuerdo ahorita cómo se llama la Virgen, no recuerdo. Y es idéntica en dibujo, en estrellas y todo idéntico. Pero bueno, una corona de 2 estrellas. Y versículo 2, y estaba, ¿qué dice? Encinta quiere decir embarazada. Estaba encinta y ella clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.
también apareció otra señal en el cielo. He aquí ¿qué digan? Dígamelo. Como usted ya tiene la tablita ahí de conversión, usted ya va a entender que el dragón, ¿quién es? ¿Sí me está entendiendo? ¿Y mujer, qué se refiere mujer? Tanto la iglesia falsa, como el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios. Entonces yo tengo aquí una confusión. ¿Esa mujer quién es? ¿O es la iglesia? ¿O es la mujer falsa? ¿O es Israel? Para eso están los textos bíblicos. Quiero que entienda, la Biblia no es de interpretación privada. Ella misma se interpreta a sí misma. Yo no la puedo interpretar. ¿Sí me explico? O sea, ella se interpreta, yo la leo y yo le entiendo a ella. No es lo que yo diga, es lo que yo leo ahí. ¿Me está entendiendo? Usted no puede decir, yo creo que la bestia, o yo creo que el dragón es fulano de tal. No, pues para mí no podemos decir eso. No es lo que tú creas, lo que tú digas, lo que a lo mejor. No, es lo que la misma Biblia te diga quién es. Amén. Para poder entender y poder tener la sana doctrina, la correcta. Entonces tenemos nosotros aquí acerca de este dragón, y dice aquí que en el 3 también apareció una otra señal del cielo, aquí un dragón escarlata. Todos esos colores, eso habla, ¿verdad? Son símbolos, escarlata, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz a un hijo, ¿qué? A un hijo varón, o sea, a un hombre, a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó. ¿A dónde huyó? Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, porque ahí la sustentarán por 1270. Ahí tiene la tablita de conversión. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que tener en cuenta que la Biblia está hecha de varios libros. La palabra Biblia quiere decir biblioteca. Está llena de varios libros, y los libros se dividen de esta manera. Existen libros, o tiene libros la Biblia, que se llaman libros históricos. Desde la creación, los reyes de Israel, de lo que sucedió, ¿verdad?, en la tierra, lo que es la historia, lo habla la Biblia. Son libros históricos. También tiene libros poéticos, que son poesías, que son los salmos, los proverbios, Eclesiastés, Job, Cantares, que sirven para darnos esperanza en las tribulaciones. Libros poéticos. Y los históricos, para conocer la historia de la creación y de cómo viene hasta nuestros días la salvación mediante Jesús. Pero también la Biblia tiene libros proféticos, que hablan del futuro, de lo que va a suceder, de lo que dijeron y se cumplió. Decían que iban a ser un niño y de una mujer virgen, y se cumplió. Profecía. Pero los libros proféticos tienen un 90% de símbolos. Ponga atención. No son cosas literales, son símbolos. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico, es un libro que tiene símbolos, que no son cosas literales. El 90%, el otro 10% sí. Por eso mucha gente no lo entiende. El libro de Daniel es un libro que tiene el 60% de verdad, y el 40% son símbolos. Jesús le llamaba como parábolas. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que entender que hay cosas espirituales y otras cosas que son literales. Amén. En una ocasión Jesús dijo: levántate, le dijo a un paralítico. ¿Usted cree que era un símbolo o era algo literal? Literal. En otros momentos Jesús dijo: ustedes, dice, hay trigo y hay cizaña. ¿Qué está hablando? Simbólicamente. Entonces tenemos el sentido común. Amén. Podemos entenderlo fácil y no hacer difícil esto. Entonces la Biblia también habla acerca de los evangelios, donde habla acerca de la vida
de los hechos, de la muerte, de la resurrección y del regreso de Jesús. Tiene un 90% de literal y un 10% simbólico los evangelios. ¿Me está entendiendo? Digo, por eso a veces es un poquito complicado. Las cartas hablan de lo que son los consejos a las iglesias, de cómo tenemos que comportarnos en las iglesias, las cartas o las epístolas en la Biblia. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estamos hablando del capítulo 12 de Apocalipsis. En este pasaje no se refiere a la iglesia de Jesús. Apocalipsis 12, lo que estamos leyendo, no se refiere a la iglesia de Jesús. La mujer que aparece ahí no es la iglesia, porque aquí dice que ella estaba ¿qué? Embarazada. Y la iglesia no dio a Jesús. Nosotros no dimos a Jesús. Jesús dio ¿a quién? A la iglesia. Fue al revés. Cuando Jesús murió en la cruz y que resucitó y que se reunió en el día de Pentecostés, ahí nació ¿quién? La iglesia. No fue al revés. Entonces no es la iglesia la que aparece aquí. Amén. Número 2, ¿será María? Bueno, si nosotros checamos, no se parece esta mujer a María. Le voy a dar algunos puntos. Número 1, ya dijimos, porque es una señal. No hay ninguna mujer literal en la Biblia que esté con la luna bajo los pies. No aparece María con la corona con 12 estrellas. ¿Sí? 12 estrellas, ¿sí? ¿Sí? En la corona. Es como los jinetes del Apocalipsis. ¿Son qué? Símbolos solamente. El caballo blanco, el negro, el bermejo y no me acuerdo, el arco iris, el otro, no sé cuál será, de colores. Esta mujer huye a Egipto. ¿Sí o no? Perdón, María huye a Egipto. ¿Y esta mujer a dónde huye? Al desierto. No tiene nada que ver. María huyó con el niño y con José, y esta mujer huye solita. María huyó para proteger al niño y esta mujer huye para protegerse a ella misma. A María nunca la persiguió una inundación y a esta mujer sí. Entonces, ¿quién es esta mujer? Es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aquel pueblo que tanto ama a Dios hasta el día de hoy. ¿Sí sabía que le tiene un amor muy especial Dios a Israel? ¿Ha escuchado a aquellos que han maldecido a Israel? ¿Cuántos han visto ese video cortito de, por ejemplo, Hugo Chávez, que maldijo a quién? A la nación de Israel. ¿Qué dijo? Desde mis vísceras maldigo a Israel. Y sus vísceras se llenaron de cáncer. O sea, dice ahí, no, nadie se puede burlar de Dios. Entonces, Dios, el pueblo de Israel se ha portado muy mal con Dios. Desde que llegó Cristo lo rechazaron, lo crucificaron. Cristo decidió ir a los demás lugares y le dijo a los apóstoles: vayan y prediquen hasta los confines de la tierra. Y por eso llegó el evangelio hasta nosotros. Siendo gentiles, Cristo nos toma y dice: tú no eras del pueblo de Israel, pero ahora te injerto, ahora te pongo en el olivo, ahora estás aquí. No eras pueblo, ahora eres pueblo. Gracias a Dios por eso. ¿No le da gusto? O sea, no éramos nada, no éramos pueblo, éramos adoradores de mil cosas. Y viene el evangelio a los aztecas y nos convertimos. Amén. Dios sigue amando a Israel. Dios sigue teniendo un favor por Israel, y Dios sigue esperando que Israel se arrepienta hasta el día de hoy. Por eso hay guerras y tantas cosas. Pero Dios ama a Israel. Vamos a ir viendo ahora sí, texto tras texto, de cómo esta mujer no es ni la iglesia, no es ni María, sino es un pueblo. Y usted créale a la Biblia, no me crea a mí. Amén. Número 1, Isaías 54:5, búsquelo. Dios le llama a Israel, o se presenta como si fuera su marido en ese pueblo.
tiene que entender primeramente que Dios se presenta siempre como el esposo del pueblo de Israel. Siempre le llama mujer al pueblo de Israel. Usted y yo no somos la esposa de Cristo, somos ahorita la ¿qué? La novia. Hasta que venga Jesús nos vamos a convertir en la esposa. Ahorita somos la ¿qué? La novia. Pero Israel siempre se le ha llamado como mujer o como esposa. ¿Lo tiene ya? Isaías 54, ¿qué le dije? Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Fíjate, Dios le está hablando al pueblo. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Lo está leyendo? ¿Cómo le habla Dios al pueblo? Le dice como una mujer repudiada, porque sabe, el pueblo de Israel, tremendo, en un ratito estaban con Dios y de repente se iban con la idolatría, a adorar imágenes, a fornicar, espiritualmente hablando. Fíjese lo que dice en el siguiente pasaje de Jeremías 3:1. El pueblo de Dios se desvía, el pueblo de Dios se aleja de Dios, se va tras otros dioses, va y le pide a otras cosas que no son Dios. Y Dios le llama al pueblo de Israel de esta manera en Jeremías 3:1. Primero ya vimos que se presenta como tu marido, tu hacedor. ¿Sí lo leyó o no? Dice como mujer abandonada, porque tu marido es. Y luego ya en Jeremías 3:1, ¿ya lo tiene? Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntara con otro, ¿qué? ¿Volverá a ella otra vez? O sea, ¿volverá otra vez a ella? ¿Sí lo está leyendo? ¿No será tal tierra del todo amancillada tú? Dice, perdón, tú pues has fornicado. Fíjese, no le está diciendo a una mujer. Tú has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. O sea, Dios le está diciendo al pueblo a través de Jeremías, de los profetas: vuélvete, me has abandonado, te has ido con un montón de amigos a fornicar, te has ido a hacer lo que has querido. Pero se lo dice al pueblo: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Fíjese nada más que fuerte. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Los pueblos cuando caen en la idolatría, cuando dejamos al Dios verdadero y que vamos detrás de los Baales, detrás de los dioses falsos, hay maldición. Los pueblos sufren. No estamos necesitando mejores presidentes, necesitamos a Cristo en nuestro pueblo. Necesitamos a Dios que nos reine y nos gobierne. ¿Qué estamos diciendo? Que no queremos presidentes. No, las autoridades son importantes, pero cuando Cristo reina en un pueblo, viene la bendición. Hay temor de Dios. Cuando no hay temor, pues, como quieran. ¿Lo tienen? 3, por esta causa las aguas no han sido detenidas, detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera. Ay, Dios mío, fuerte la palabra. Y no quisiste tener vergüenza. Dios hablándole al pueblo de Israel como una mujer, como su esposa. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, que no es ni María, no es ni la iglesia, sino es el pueblo de ¿quién? De Israel. Ahorita le voy a dar más textos, pero está muy fuerte este pasaje, como Dios le llama a una persona que se aleja de él. Te vas y te prostituyes. Santiago dice en su carta, no recuerdo ahorita el texto, pero dice que aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de ¿quién? De Dios. Y dice, y vas y fornicas con el mundo, haces lo malo.
Vamos a otro pasaje en Génesis 37:9. Estamos hablando textos. Yo no quisiera dar tantos textos, pero lo amerita la enseñanza, ¿me entiende? Esto es como una enseñanza más que una predicación o un mensaje. Génesis 37:9. Ya vimos entonces que Dios le llama a Israel como mujer y se presenta como si él es el ¿qué? El esposo. Ahora, vamos a ver ese símbolo, porque ya vimos que esa mujer, el símbolo de la luna, las estrellas y el sol que esa mujer tenía. ¿Está de acuerdo? Génesis 37:9. Esto que vamos a leer es la historia de José el soñador. ¿Cuántos se acuerdan? Para cuando llegamos aquí nosotros, ya había pasado Abraham, que Dios le dio la promesa a Abraham de que Dios le iba a levantar una nación. ¿Cuál nación? La nación de Israel. Abraham, Isaac y ¿quién más? Jacob. Dios le dice a Abraham: de ti levantaré una nación. Entonces Abraham tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Y Abraham tiene otro hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Dígamelo. Jacob, Abraham, Isaac y ¿quién más? Y Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12. Los 12 patriarcas, de donde nació la nación de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Se la sabe? Judá, donde nació Jesús, porque Jesús es de la tribu de Judá. Por eso en la Biblia se le conoce como el león de la tribu de Judá. Ay, el león, ¿sí? Dan, Manasés, Noemí, Leví, Sansón, no, ya no me acuerdo. Después las busca. Gad y todos estos. No me quiero distraer mucho en esos puntos, porque luego me desvío. Pero son 12 tribus. De esos 12 hijos que tiene Jacob, hay uno que se llama José. Y le conocen como José el... tenía muchos sueños, Josécillo, ¿verdad? Y en una ocasión soñó un sueño y se lo contó a su papá. No, su papá lo regañó. Pero fíjese lo que dice la historia. Soñó aún otro sueño y lo contó. ¿A quién se lo contó José? A sus hermanos, ¿verdad que sí? Y le dijo: miren, yo soñé otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, 11, y él era la número 12. ¿Está de acuerdo? Son 12 estrellas. Dice: he aquí que el sol, la luna y las estrellas. ¿A qué se refiere estrellas según su tablita de interpretación? Hermanos y también ángeles, ¿verdad que sí? ¿Ya cómo le vamos entendiendo? He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas, ¿qué era lo que hacían? Se inclinaban a mí. Y se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Imagínatelo, se enojó y le dijo: pues ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Quién es? El pueblo de Israel. ¿Quién era la mamá? La luna. ¿Quién era el sol? Dígamelo. ¿No lo entendieron? ¡Ey! ¿Quién era el papá? El sol. ¿Y quién era el sol? ¿Luis Miguel? No. Entiéndalo, el sueño: sol, luna y 11 estrellas. Yo estoy interpretando, no, el mismo Espíritu Santo toma a Jacob y le dice: tu mamá, tu papá y tus hermanos te vamos a adorar, nos vamos a postrar. ¿Y qué cree? Se cumplió eso. Usted sigue leyendo en Génesis capítulo 50 y se postraron delante de ¿quién? De José. 2 hermanos y la familia, toda la familia se postró. Porque usted lee la historia, está impresionante, está hermosa. Yo voy a dar unas enseñanzas de todo eso entrando el año. Me gusta. Entonces, ¿se refiere a quién? Al pueblo de Israel otra vez, a las 12 tribus de Israel y lo que es la familia de Jacob,
lo que es el sol y la luna. No hay más, no hay otro registro que se refiera a ellos. ¿Lo está leyendo? Ahora, otro pasaje, por favor. Isaías 26, 17. Y los vamos a complementar todos y se va a dar cuenta cómo vamos a entender. Hacemos un recuento. Ya vimos que mujer se refiere al pueblo de Israel. Ya vimos que las estrellas, la luna, el sol se refiere a la familia de José, pero que realmente es el pueblo de ¿quién? De Israel, porque ahí nació el pueblo de Israel. No hay más, no existe otro lugar, otra interpretación, otro pasaje bíblico más que ese. Ya le dije, yo no puedo decir será fulano y será. No, ahí hay textos bíblicos. Isaías 26, 17, ¿lo tiene? Ahora vamos a ver acerca del embarazo, porque dice que estaba ¿qué? Embarazada. Dice Isaías 26, 17, como la mujer encinta, embarazada. ¿Lo está leyendo? Cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus. Así hemos sido delante de ti. Fíjate, el pueblo de Israel le dice, así hemos sido como una mujer embarazada delante de ¿quién? De Dios, delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Pero el pueblo de Israel le está diciendo, como una mujer encinta, cuando se acercan, o sea, sufrían. El pueblo de Dios sufría por los ataques de otros pueblos. Cuando se alejaban de Dios, eran atacados, había guerras, había vientos. ¿Lo está entendiendo? Y entonces dice, somos como una mujer con dolores de parto. Claro, porque se alejaban. Y aquí está hablando que era una mujer parturienta o como de parto. Y luego dice más adelante en Isaías 66, 7, búsquelo. Porque yo quiero que usted tenga bases bíblicas. Que no nomás pelee, discuta, que no debata nomás porque si no, que usted que lo haga con amor y paciencia y diga, aquí están los textos bíblicos. Isaías 66, 7 dice, ¿lo tiene? Antes que estuviese de parto otra vez, dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? No está hablando cosas literales, cosas simbólicas, ¿está de acuerdo? Nunca una nación de una vez, pues en cuanto Sión es Israel, el pueblo de Sión es Israel. Dice, por cuanto Sión estuvo de ¿qué? Dio a luz sus hijos. Miqueas 4:9. Puros textos, ya mero terminamos. Puros textos. Dije textos, son textos. Miqueas 4:9. ¿Lo tiene? Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como la mujer de qué? De parto. Vea cómo Dios siempre le dice al pueblo de Israel, como una mujer de parto. Le llama mujer y le dice que es como una mujer de parto, por los sufrimientos que tenía, por su rebeldía, por su forma de ser. Miqueas 5:1, ahí mismo, Miqueas 5:1. Por eso le digo que leyendo el Antiguo Testamento en orden y luego los evangelios, cuando llegue Apocalipsis, ¿qué cree? Va a entender muchas cosas. No empiece al revés, porque si no, no va a poder. Al menos que tenga un maestro cercas al Espíritu Santo. Amén. Miqueas 5:1, ¿ya lo tiene? Rodéate ahora de muros, hija de. Dice, nos has sitiado, con vara herirán en la mejilla. Con vara herirán en la mejilla al juez de quién. Esa es una profecía que se cumple con Jesús. Pero bueno, pero tú, Belén Efrata, ¿se acuerda dónde nació Jesús? En Belén de Judá, en Judea, 8 kilómetros del centro de Judea
a Belén, un pueblito chiquito, Belén Efrata, que quiere decir casa de pan. Efrata. Qué hermosas palabras. ¿Cuántas cosas podemos aprender? ¿Me entiende? Pero tú, Belén Efrata, pequeña, ¿sí dice así? ¿Para estar qué? Entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 3, dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a qué, la que ha de dar a, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Belén Efrata dará luz. De ahí nacerá ¿quién? Jesús. De su mujer, de su pueblo. ¿Quién es el pueblo? Israel. Esa mujer embarazada, ¿verdad?, estaba a punto de dar un hijo. ¿Quién es? El pueblo de Israel. ¿De dónde vino Jesús? Del pueblo de Israel. Lo tuvo María, que era del pueblo de Israel, pero Dios se refiere a esa mujer como el pueblo de ¿quién? De Israel, no a María. No exalta para nada a María. Dios ama a todo ese pueblo como nos ama a nosotros. No ama nomás a María. Está hablando de un pueblo que Él ama, de donde viene el Salvador. ¿Me está entendiendo? Y se lo voy a confirmar. Juan 4:21. Jesús está hablando con una mujer en Samaria, y cuando empiezan a hablar, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Lo está leyendo? 22. Vosotros adoran lo que no saben. Fíjate nomás que qué palabra le dice, a ver, mujer, le dice: mujer, tú eres samaritana, ustedes adoran lo que ni conocen. Si se te aparece algo, lo adoras. Lo que te enseñen, lo crees y lo adoras. Tú adoras lo que no conoces. Hay mucha gente que adora sin conocer la historia de lo que está adorando. Y aquí Jesús dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y lo dice Jesús: nosotros adoramos lo que. Porque la salvación, ¿de dónde viene? Dígamelo. Porque la salvación viene del pueblo de Israel. Otra vez aquí confirmando. Amén. Entonces, si te das cuenta, toda la Biblia, el pueblo de Israel embarazado, todo el tiempo el pueblo de Israel embarazado, porque iba a dar a luz ¿a quién? A Jesús. Es el pueblo de Israel. Hay momentos donde hablamos de la iglesia como la mujer, hay momentos donde hablamos de la religión falsa como mujer, y hay momentos donde hablamos de Israel como mujer. En este caso, Apocalipsis 12 se refiere al pueblo de Israel, no a otra cosa. Hay momentos donde podemos hablar de María, pero aquí no encaja María. ¿Lo está entendiendo, verdad que sí? El pueblo de Israel estuvo embarazado, dice aquí, Belén Efrata, de ahí nació tu Salvador. Después fue perseguida. Dice en Apocalipsis 12 que el dragón fue a perseguir ¿a quién? A la mujer. La fue a perseguir. Ya sabemos que María pues iba con José y con el niño, y no fue perseguida por ningún dragón, ¿verdad que no? Es que Herodes la fue a perseguir a ella. No, persiguió ¿a quién? A Jesús. Pero dice aquí que fue perseguida esta mujer. ¿Saben ustedes que en la historia de la humanidad humana, ¿verdad?, dicen por ahí, de todo el mundo, el único pueblo que ha sido perseguido es el pueblo de Israel? Es increíble cómo el diablo ha perseguido a ese pueblo que Dios ama. Lo hace a través de muchas cosas. Hitler mató a miles y miles de judíos. Un odio tremendo. Imagínate, los investigadores dicen: ¿de dónde tuvo tanto odio Hitler contra los judíos? Cuando en ese tiempo no eran más que etnias, eran pueblitos nada más. No era ni siquiera una nación.
por qué tanto odio tan fuerte a los judíos? Cuando Hitler tenía guerra y problemas con otras personas, con otras ciudades o continentes, vamos. ¿Por qué contra los judíos? Fueron expulsados de España los judíos, de Italia. Cuando hubo la Inquisición, miles de judíos murieron por ser cristianos, por seguir a Jesús, masacrados en las cruzadas, asesinados en Inglaterra, expulsados de Centro y Suramérica. Es el único pueblo perseguido, es el único pueblo asolado, pero que Dios tiene misericordia y le ha dicho: arrepiéntete, Israel, eres la mujer mía, yo te puedo rescatar si te vuelves a mí. Hay muchas personas en Israel que no saben que Jesús ya vino, ya murió y ya resucitó. Todavía están esperando al Mesías, porque cuando vino Jesús no creyeron en él. Esperaban a un rey como Salomón, esperaban a un rey como el rey David, pero van viendo a un rey montado en un burrito. E imagínate, va entrando y empieza la gente a decir: Hosana, el que viene en el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? Pero mucha gente dijo: ¿cómo este va a ser un rey? ¿Cómo va a ser un rey? No puede ser. Pobre. Lo que pasa que su reino, el reino de Jesús, no es mundano, no es mundial. El reino de Jesús es espiritual. El reino de Jesús y las armas de Jesús es el amor, el respeto. Entonces nosotros encontramos aquí que no es ni la Virgen, no es ni la misma iglesia, sino es el pueblo de Dios escogido, donde él iba a nacer. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Apáguenme por ahí tantito las luces, por favor. Espero que esto haya quedado claro. Hay mucho que explicar. Tú tienes que tener una seguridad en lo que crees. Tienes que compartir la verdad. Mira, mucha gente por estos pasajes se confunde y está haciendo una adoración falsa, una adoración que no es correcta. Nuestra intención no es ofender a nadie, para nada. Nuestra intención es conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. El pueblo de Dios no necesita apariciones en el cielo. Jesús dijo: cuídense, cuídense, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: helo aquí, helo allá, allá está, allá se apareció. Dice Jesús: no es así. Cuando el Hijo del Hombre venga, será como el rayo, como el relámpago. Sale de un lado y llega al otro. Va a ser de repente, va a ser rápido. Y todos los pueblos, tribus y naciones estaremos delante de él dando cuentas. Pero no es cuestión de apariciones, es cuestión del evangelio, es cuestión del poder de Dios mediante su escritura, mediante su palabra. Yo espero en Dios, que Dios te hable y nos hable y podamos depositar la confianza en su palabra. No es lo que te cuentan, no es lo que la gente interpreta. Nosotros no interpretamos nada. Todo lo dimos ahorita ¿con qué? Con textos bíblicos. Hubo una señal en el cielo. Una mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies, 2 estrellas en su corona. Estaba encinta porque iba a dar a luz un hijo varón. ¿Sabes ese varón quién es? Jesucristo. Y ese pueblo es el pueblo de Dios escogido desde siempre. Pero ahora tú y yo somos un pueblo, somos un Israel espiritual. Tú y yo ahora somos injertados en el pueblo, real sacerdocio. La Biblia dice que somos un real sacerdocio, que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Hemos sido escogidos para llevar las virtudes de aquel que nos salvó. Hermanos,
vamos a ponernos en las manos de Dios y estudiar la Biblia, porque los días son cortos, los días están pasando rápido, y tú y yo tenemos que predicar la palabra para que la gente sepa la verdad. Han pasado los siglos, pasan siglos y siglos, y Dios cada día está dando revelaciones de su palabra, pero corre un peligro, hay un riesgo, que aún los escogidos se pierdan y se confundan. Que nadie te confunda. Lee la Biblia, busca texto tras texto, compáralos unos con otros, no te dejes llevar por uno solo, busca textos y corrobóralos, y Dios nos hablará, porque la Biblia no es de interpretación privada, solamente ella misma se interpreta por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana.